El Inter-American Institute for Democracy les da la más cordial bienvenida al foro La Constituyente en Chile. Agradecemos la presencia de nuestro distinguido panel y de los miembros del Inter-American Institute for Democracy que lo conforman. El Inter-American Institute for Democracy, como entidad privada sin fines de lucro, tiene como misión la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en las Américas. En octubre pasado, a un año de las protestas sociales, el 78% de los chilenos votaron en un plebiscito por un proceso constituyente. Y este 11 de abril, las 155 personas que escribirán la nueva Constitución serán elegidas por los chilenos. Para iniciar este foro, vamos a dar paso al director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, el abogado Carlos Sánchez Berzaín. Es exministro de Defensa de Bolivia, máster en Ciencias Políticas y máster en Sociología. Politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público, columnista de varios medios de la región y autor de varios libros. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo afectuoso a los miembros de este panel, al doctor Ricardo Israel aquí presente, a don Christian Schwartz, y a la doctora Magdalena Merbijac, al doctor Lustó, que están conectados. Nuestro reconocimiento a Guillermo Lustó por traernos siempre expositores tan importantes. Un saludo a los miembros del directorio del Inter-American Institute for Democracy aquí presentes, nuestro presidente Tomás Regalado, la directora María Fernanda Egas y los amigos que hoy día nos acompañan. La Constituyente en Chile. Para introducir este tema que es de interés, yo creo que hay que aportar algunos elementos de información que nos permitan fijar el marco de referencia por donde está pasando Chile. Primero recordar lo que es una constitución, que tiene muchas acepciones, pero que en general es la forma o sistema de gobierno que tiene un Estado, es la ley fundamental de la organización de un Estado, o es el conjunto de leyes fundamentales. Entonces, como todos los países tienen constituciones, la siguiente cuestión a tratar es la reforma o la modificación de esas constituciones, cómo se hace. Y la reforma constitucional, por su contenido, puede ser una reforma parcial o una reforma total, y por su forma tenemos las constituciones que son flexibles y las constituciones que son rígidas. Las constituciones flexibles permiten reformas rápidas, expeditas, y las constituciones rígidas tienen mecanismos específicos que tienden a controlar mucho más la institucionalidad. El tema de las constituyentes, de las asambleas constituyentes, en ese contexto, está muy usado en la historia de América Latina sobre todo, y en la historia reciente del siglo XXI, con la aparición de lo que se conoce como socialismo del siglo XXI, como movimiento bolivariano y castrochavismo, las constituyentes están muy usadas para modificar el ordenamiento jurídico. Les quiero recordar que el año 1999 Hugo Chávez jura sobre la moribunda Constitución de Venezuela y el mismo año hace una asamblea constituyente. Y a partir de eso crea la República Bolivariana de Venezuela y tenemos hoy día la dictadura venezolana. En el mismo contexto, en Bolivia se suplanta con la falsificación de una ley de reforma constitucional el año 2004, se suplanta y se quiebra el mecanismo rígido de reforma constitucional, porque la Constitución, la reforma total de la Constitución en Bolivia no estaba permitida por la Constitución de 1967, reformada en el año 94, se falsifica aquello y se va a una asamblea constituyente que se instala el año 2008 y que hace desaparecer la República de Bolivia y crea el Estado plurinacional hoy establecido sobre la nación boliviana. En el Ecuador hacen lo mismo. Correa hace una asamblea constituyente y lleva el proceso a un cambio de constitución que termina aprobando
leyes que después son, como la conocida ley Mordaza, que es la ley más importante en violación de libertades de expresión y de libertad de prensa en las Américas. Con ese breve recordatorio, veamos lo que es Chile. Chile, por el propio sistema que está mostrando lo que es su proceso constituyente, señala que el proceso constituyente chileno empieza el 15 de noviembre de 2019 con el denominado Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. O sea, el proceso constituyente es una respuesta forzada a un mecanismo de presión y de confrontación social y política que se plantea en Chile, que el gobierno de Chile no puede resolver sino a través de un mecanismo que lo lleve a una asamblea constituyente. Pero, curiosidad, lo que se llama la Constitución de Chile de Pinochet había sido reformada el 18 de agosto del año 2005 mediante la reforma constitucional número 20050, firmada por el presidente Lagos, y en esa reforma constitucional se anulaba el artículo 129, se abrogaba el artículo 129 de la Constitución de Pinochet, que era el artículo que permitía el plebiscito para reformar la Constitución. O sea que para hacer más sólida democráticamente hablando a la Constitución de Chile, en el año 2005, en un gobierno absolutamente democrático, se abrogó el artículo 129 para que no haya constituyente, que es un mecanismo en el cual se tiende al abuso de los derechos, de las garantías y de la solidez constitucional. Pero para salir del problema y llevar adelante el denominado Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución en Chile, lo que hacen es una reforma constitucional. El 24 de diciembre del 2019 reforman la Constitución, modifican la Constitución de Lagos y reponen el plebiscito. O sea, reponen la norma de la Constitución de Pinochet. Y de esa manera, el presidente el 29 de marzo de 2020 convoca vía decreto al plebiscito de entrada, porque también habrá un plebiscito de salida, que se lleva a cabo el 25 de octubre del año 2020. Y lo que se publicita respecto a ese plebiscito es que en Chile se aprueba por abrumadora mayoría el cambio de la Constitución de Pinochet. Esta es la BBC de Londres. Y se dice que el presidente Sebastián Piñera calificó lo sucedido ese domingo en su país con casi el 100% de los votos escrutados, que un rotundo 78% decidió reemplazar la actual Constitución redactada en el régimen militar de Pinochet. Ninguna de las dos cosas son ciertas, porque si miramos los datos del plebiscito nacional del año 2020 en Chile, el domingo 25 de octubre del año 2020, encontramos que la población de Chile es de 19.107.216 al año 2020. Que los habitantes inscritos en Chile, o sea, los votantes, son 14.855.719. Y que los que han votado en el plebiscito del 25 de octubre son 7.569.082. O sea, ha habido un 50.95% de participación. Y de ese 50.95% de participación, el 78,28% ha aprobado que quiere una nueva Constitución y 21,72% ha rechazado. Esto representa en sencillos números, pura aritmética, que en Chile han modificado, han repuesto primero el mecanismo de plebiscito bajo presión, con una reforma constitucional al vapor, pero después han ido a una votación en un plebiscito que han celebrado el 25 de octubre del año 2020, en el cual solamente ha participado el 50,95% de los votantes chilenos, de los cuales el 78,28% han dicho que sí,
Eso representa que solo el 39% de los votantes chilenos han aprobado el plebiscito para hacer la nueva Asamblea Constituyente que ahora está en curso. Eso es una minoría. Eso representa 1/3 de los chilenos que pueden votar. Y eso nos está mostrando un síntoma, yo no voy a hacer afirmaciones, esto es topografía, nos está mostrando el mismo síntoma de lo que ha pasado en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, donde con minorías se construyen mayorías y con minorías se producen transformaciones profundas que afectan a toda la población. Termino esta introducción simplemente dando un dato adicional. El mecanismo de la constituyente en Chile, que no es otra cosa que una forma de reforma total de la Constitución, establece un concepto que es muy curioso y que ustedes lo pueden encontrar en la página web del gobierno chileno y del Estado chileno cuando explica esto, que se llama el de la hoja en blanco. La hoja en blanco quiere decir que no se trata de reformar la Constitución de Chile, sino de hacer una nueva. Y además de eso, hay una agenda, hay un cronograma, y en el cronograma se establece que ahora que el 11 de abril van a elegir a los constituyentes, después va a venir un periodo de trabajo, pero concluido el trabajo de la convención, se ha de entregar la propuesta al presidente de la República que va a convocar a un nuevo plebiscito, que se llama plebiscito de salida. Y en ese plebiscito sí, dice que el sufragio será obligatorio y habrá una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales para las personas habilitadas para votar que no lo hagan. Y que el texto será: ¿aprueba usted la nueva Constitución o no? ¿Apruebo o rechazo? Y que si se la rechaza permanecerá vigente la Constitución de 1980 con sus reformas, incluida la reforma al vapor en la que han regresado el plebiscito dictatorial que la democracia chilena había quitado el año 2005. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, y continuamos con la intervención del doctor Ricardo Israel Zipper, titulada Proceso Constituyente y Partidocracia en Chile. El doctor Ricardo Israel Zipper es abogado de la Universidad de Chile, máster en Ciencia Política y doctor en Gobernanza por la Universidad de Essex, Inglaterra, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chile. Es director del International Center for the Quality of Democracy, integrante del directorio de Casa de la Moneda de Chile en 2018, ex candidato presidencial, autor de diversos libros y ensayos y colaborador de varios medios en la región. El doctor Israel es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido. Muchas gracias. La oportunidad de redactar una nueva Constitución es una oportunidad bienvenida. La pregunta es si será aprovechada por los chilenos. En la región tenemos experiencias, sobre todo los casos ya citados de Argentina y Venezuela, Bolivia, Ecuador, donde la oportunidad aprovechada no fue la que se esperaba en sus orígenes. Esta es la Constitución más modificada en la historia de Chile, con dos grandes modificaciones, una antes del retorno a la democracia y la otra la que llevó a que la firma del presidente Lagos figurara en reemplazo de Augusto Pinochet en la Constitución de Chile, y muchas otras reformas. Pero nunca, jamás, pudo superar el problema de origen, haber tenido su origen en 1980 en un régimen dictatorial no democrático. Han surgido en este proceso que culmina con la elección de los constituyentes el 11 de abril dos problemas. Uno, el problema de las expectativas. Esta confusión es la mejor tradición latinoamericana, que basta con que un derecho o una necesidad sea escrito en el texto constitucional para, independientemente de la situación fiscal o de los recursos del país, se transforme en una necesidad. Y la segunda, una interrogante que lleva a preocuparse por su futuro sobre la competencia y conocimiento de muchos de los candidatos
donde confunden la Constitución, que es esencialmente las reglas del juego de la relación entre el Estado y la sociedad, con la traslación de los derechos y los intereses personales, y eso ha llevado a una sobreabundancia de quienes en este proceso electoral van desde lo que quieren, su derecho particular o su interés particular, hasta quienes quieren un documento no jurídico, sino entre poético y espiritual. ¿Cómo surge? Surge como consecuencia de dos procesos. Manifestaciones en las calles chilenas donde cientos de miles de personas, quizás 1 millón en Santiago, demandan mejor educación, mejor salud, mejores pensiones, fruto del crecimiento de las expectativas en torno a lo que el país podía entregar y al mismo tiempo un estallido de violencia que hizo palidecer a todos los poderes del Estado en su imposibilidad hasta el día de hoy de controlar lo que no debe existir en democracia, que es la resolución de los conflictos naturales en toda sociedad a través de la violencia. Esto culmina cuando Piñera, el presidente de Chile, que había sido electo a 2 años antes de este acuerdo constitucional, exactamente con una plataforma contraria a lo que hoy día predomina en el país, que es el rechazo a una modificación constitucional y la mantención de los mecanismos de mercado por sobre las expectativas. Ofrece lo que nadie esperaba, la reforma de la Constitución. ¿Qué ocurre después? Algo totalmente inesperado que probablemente va a ser estudiado en escuelas de Derecho y en facultades de Ciencia Política. La apropiación de este proceso por parte de lo que peyorativamente se llama la partidocracia, es decir, la apropiación por parte de las directivas políticas de la soberanía que debe residir en el pueblo o en la ciudadanía. Y si mencionamos este término es porque se produjo lo que nadie esperaba y que debiera estar fuera de la discusión, que la apropiación de este proceso exactamente por quienes reclamaban en las calles los manifestantes y que pedían que esto se resolviera sin su participación. El 25 de octubre del año 2020, alrededor del 78%, fueron casi exactas las votaciones, votaron por 2 cosas, por una nueva constitución y una cantidad exactamente igual, sobre el 78%, en el sentido que no debiera ser una convención mixta. O sea, no se quería que la mitad de los participantes vinieran del mundo del Parlamento y de los partidos políticos. Pero ocurrió algo que ha ocurrido también en otros procesos y que fue inesperado. La apropiación de este proceso por la partidocracia, que se ha descubierto que ser electo fuera del sistema de los partidos políticos, las reglas del juego lo hacen tan imposible como en Estados Unidos alguien sea electo fuera de las maquinarias electorales del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Quedan como pendientes el tema de la gobernabilidad, el tema del rol de la violencia que puede tener cuando, creo yo, y ahí tenemos una diferencia con el profesor Sánchez, en el sentido que creo que este lío y la solución se la crearon los chilenos solos y que está exagerada la importancia del castrochavismo, pero más allá de eso, existió esta apropiación por parte de los partidos políticos cuando más del 78% había dicho expresamente que no querían, para que después la regla del juego aprobada por el Parlamento, porque algo que hay que agregar, el Parlamento se conserva a través de los partidos políticos todas sus atribuciones constitucionales y Chile va a vivir una desfase entre 2 sistemas. El sistema de la actual Constitución que perdura hasta que en el plebiscito de salida esté aprobado el medicamento, ya que el Congreso conserva todas sus atribuciones constitucionales, pero lo más peligroso para la salud futura de esta buena oportunidad que se le abre a los chilenos es este clima de expectativa donde solo predominan los derechos y hay escasa correlación con lo que debe saber los deberes. Y la perspectiva de que este proceso conduzca a una frustración es muy grande. A esto se agrega circunstancias poco esperables, pero que vienen del sistema de Hont, que se va a utilizar en esta oportunidad, que es el mismo que elige a los congresales, que tiene una característica: aumenta la posibilidad de participación de fuerzas políticas, pero al mismo tiempo, al igual que en otros sistemas, puede haber una consecuencia inesperada desde el punto de vista de la democracia, que aquel que tiene menos votos sea electo por arrastre que el que tiene más votos, y se agrega la expectativa de 2 cosas nuevas.
algo que no había existido antes en ningún proceso constitucional, que es la regla de paridad, a través del sistema de cebra, donde ningún género o sexo puede tener más del 45%, lo cual puede llevar a la consecuencia que hombres o mujeres que obtengan más votos simplemente por la aplicación de estas reglas no queden. Y la segunda, que se ha utilizado en otros procesos similares, pero en novedad para Chile, la incorporación de un factor racial en las preferencias democráticas a través de los escaños reservados para pueblos indígenas. Estas son dos novedades. Y el 11 de abril van a coincidir 4 elecciones. De hecho, Chile está enfrentado a un debate donde puede ser afectado porque se está pensando que no va a haber posibilidad de elegir 2.678 cargos en un sistema electoral que enorgullece a los chilenos porque al par de horas, siendo un sistema totalmente manual, de cerradas las mesas escrutadoras, se sabe exactamente el resultado a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos y otros países. Hay 4 elecciones, para alcaldes, para concejales, por primera vez para gobernadores regionales y para constituyentes. Se está hablando de diferirla en 2 días con todos los problemas, pero previamente creo que Chile debería hacerse la pregunta: ¿qué puede responder mejor a garantizar la estabilidad del voto democrático en condiciones que el Estado chileno no ha sido capaz de parar la violencia que se origina hace un par de años? Lo que hace totalmente distinto la elección para los constituyentes es que todo el resto son elecciones de corto plazo, mientras que en un documento destinado a durar décadas, está el problema de cómo combinarlo en el largo plazo cuando Chile se metió solo en la trampa de hacer coincidir el calendario electoral con el calendario constitucional. Y si a eso se agrega que a fines del 2021 se elige el Congreso, diputados y senadores, y la elección presidencial, indudablemente se van a contaminar el clima de expectativa con los naturales deseos de los equipos presidenciales, de los partidos y su gente. El sistema en Chile sobrevivió a la tensión política y económica. El asunto es qué le depara el futuro en el sentido de cuánto puede ser afectado, porque no sabemos si va a volver la racionalidad de suponer que los muchos derechos que se demandan necesitan una economía en crecimiento, en funcionamiento, y cómo se puede mantener el ciclo de inversiones en Chile cuando no están garantizadas las reglas del juego. Ahora, lo que hace más complejo que económicamente el país ha sobrevivido por acuerdos políticos en torno al mercado y acuerdos en torno a la política que hicieron una muy exitosa transición que permitió reducir la pobreza, dar movilidad social y una serie de logros a los chilenos en un contexto donde esto se ha olvidado, donde predomina una situación de frustración, de crítica a lo que fue el tipo de acuerdos que permitieron estos logros, y el proceso constituyente no sabemos exactamente cómo va a ser afectado por esta desfase institucional de existir el sistema actualmente vigente con el cual va a ser electo el presidente y el Congreso, junto con las instituciones que salgan de este proceso constituyente, que van a ser electas cuando ya lleve varios meses tanto el Congreso nuevo como el presidente o la presidenta electo. Es decir, existe un escenario de posible polarización que fue exactamente lo que Chile evitó en estas décadas virtuosas de crecimiento económico y acuerdos políticos a través de los acuerdos que hicieron posible la transición chilena de los 90. Y esto no se va a aclarar hasta que funcione el nuevo Congreso y los constituyentes, estos 155, se reúnan para discutir lo que ha sido clave en otros procesos, el reglamento de funcionamiento. Y este reglamento de funcionamiento va a permitir resolver el tema de la hoja en blanco, donde no hay tema excluido de este debate. Lo único que está excluido son elementos, por ejemplo, los acuerdos y tratados internacionales, incluyendo los derechos de las personas que ha firmado Chile, que se le da una garantía de estabilidad y de continuidad. Pero al mismo tiempo, esto no vamos a saber si va a predominar entre los constituyentes electos el tema de la colaboración o del conflicto que hoy día caracteriza a la sociedad chilena. Si va a haber un acuerdo o una polarización. Las dificultades. Todavía están pendientes las demandas de los manifestantes, para lo cual se necesita progreso
y crecimiento económico. Y también esta mezcla entre demandas de corto y un documento que debe ser por su propia naturaleza de largo plazo. A mí me tocó participar en el debate constitucional durante la campaña presidencial de 2017, con una pésima votación, pero recuerdo haber sido el único que sostuvo que solo se podía pasar a una reforma y a una nueva constitución a través de los plebiscitos que en definitiva se adoptaron, porque se había vendido falsamente la idea que sin mantener la continuidad constitucional se podía pasar a una especie de asamblea constituyente, lo cual no era en absoluto cierto. Esta desfase institucional entre lo vigente y el resultado del proceso constitucional, con la duda de cuán capaz será el Estado de mantener el orden público cuando hay fuerzas políticas encabezadas por el Partido Comunista que quedaron fuera del acuerdo constitucional y que hablan de movilizaciones populares para rodear, palabras textuales, a los constituyentes, y evidentemente esto no va a poder progresar tranquilamente si no hay un mínimo de orden público, y esta polarización que fue evitada ha regresado a Chile como ocurrió en procesos anteriores a la dictadura. No sabemos qué escenario va a predominar, y más allá de lo local, las normas que se aprueben y lo que pasa en el proceso constitucional puede influir cuán bien o cuán mal esté preparado el país para enfrentar la nueva etapa del mundo post-pandemia, donde seguramente vendrá una fase distinta a la polarización, donde habrá un reacomodo del poder internacional, como ya se ha visto en el tema de la adquisición de las vacunas, un ajuste en los organismos internacionales, muchos de ellos totalmente desfasados en torno a la realidad de haber sido creados ni siquiera durante la globalización, sino durante la Guerra Fría y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo el resultado de la competencia global entre China y Estados Unidos. Lo que está lejos de estar clarificado es si el país puede superar los atractivos cantos de sirena que hoy día existen para que mágicamente Chile pueda tener las pensiones, la salud y la educación de los países escandinavos. Elemento que también aparentemente suena atractivo para un fenómeno nuevo en Chile, la llegada de muchos miles de inmigrantes que, a pesar de las dificultades y de largo viaje, como en el caso de los venezolanos, siguen llegando de otros países de la región. El problema para Chile es que coincide con un ambiente depresivo, donde los grandes logros que le dieron a Chile algunos de los mejores años de su historia y que culminaron en un proceso de vacunación reconocido como éxito a nivel mundial. El ambiente de desconfianza, de descalificaciones, es un ambiente tóxico, con un discurso flagelante que niega los avances políticos y económicos del país. Quisiera culminar, me parece que estoy en el tiempo, por primera vez estoy en el tiempo, quisiera culminar con mi experiencia de haber enseñado durante muchos años Derecho Constitucional y Ciencia Política en Chile y también aquí en Estados Unidos, en Inglaterra y en Suecia. Y donde he aprendido en relación a las constituciones una sola cosa: mientras más breves, mejores, como lo demuestra la experiencia no solo en la Constitución americana, con 7 artículos, con un preámbulo de 56 palabras y con solo 26 enmiendas a través de la historia. Y que curiosamente, dentro de su Bill of Rights, dentro de las 10 primeras reformas que constituyen los derechos, no está, por ejemplo, el derecho al voto y otras cosas, pero que enfatizan el carácter republicano del país. Lo que mejor he aprendido, y me lo ratifica también la Constitución alemana, que no tiene más que un par de palabras para hablar de derechos sociales en uno de los países que es más ejemplar en el otorgamiento de los derechos sociales. Simplemente enuncia que el país se compromete a entregar, no dice cómo, derechos sociales a sus habitantes. Las mejores constituciones se escriben con una goma en vez de un lápiz. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Israel por su intervención. Ahora damos paso al doctor Christian Schwarz, quien nos expondrá el cronograma electoral en Chile 2021-2022.
El doctor Christian Schwarz es doctor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, docente en opinión pública, análisis político y campañas electorales en la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, la UCA, Universidad Nacional 3 de Febrero, UNTREF de Buenos Aires y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Ha sido analista político del Grupo Clarín. Bienvenido. Muchas gracias y es un honor para mí estar aquí esta tarde y poder compartir y poder debatir y dialogar sobre la situación chilena. En mi caso, voy a hacer una intervención más desde el lado argentino, porque para nosotros argentinos, tanto Chile como Uruguay, nuestros vecinos, han sido siempre modelos en los últimos 30 años, 25, modelos de estabilidad institucional. Entonces, la situación en la cual está Chile hoy es una sorpresa y no lo es. Al mismo tiempo, porque había elementos que luego desembocaron en las manifestaciones del año 2019, en octubre del 2019, había elementos que podía prevenir o que podía anticipar esta situación. Recordemos, por ejemplo, la marcha de los pingüinos, ya a mitad de la primera década del 2000. Ahora, una cosa era la situación de que podíamos llegar a prevenir, que podía haber cambios sociales, producto, muy bien lo que plantearon los dos expositores anteriores, en particular el doctor Ricardo Israel recientemente, en cuanto a que había demandas insatisfechas en gran medida por el gran crecimiento y mejora de las condiciones sociales y políticas institucionales del país. Entonces había demandas insatisfechas por sectores que no podían llegar a los niveles que aspiraban, ¿no? Ahora, el estallido de la violencia en octubre del 2019 lo que abre es un escenario con altos grados de incertidumbre, sobre todo para países como la Argentina, que conocemos eso propiamente, para decirlo así. Y más aún, cuando uno observa cuál es el cronograma electoral. El cronograma electoral previsto para este año en Chile y en parte para el 2022 por el plebiscito de salida y que comienza por el plebiscito de entrada, podríamos decirlo que es un laboratorio electoral institucional. Es decir, no sé si hay antecedentes de algo así. Vamos a mencionarlo despacio, ¿no? Tenemos un plebiscito que era el 25 de octubre. Ese es el plebiscito que gatilla el cronograma electoral constituyente. Pero a su vez tenemos el cronograma electoral de las instituciones que ya están en la Constitución que tiene Chile. Entonces tenemos el plebiscito constitucional, el plebiscito de entrada, en noviembre, las primarias de gobernadores y alcaldes. Tenemos ahora en abril elección de constituyentes y al mismo tiempo de gobernadores y alcaldes, que ahora se está pensando en dividirlo en 2 días, lo cual también es una modificación sobre la marcha. A esto se agrega eventual elección en segunda vuelta de gobernadores. En julio hay elección de primarias de presidente y senadores y diputados. La elección es en noviembre y podría haber una segunda vuelta de elección presidencial en diciembre. Y estas elecciones, después de la de abril, se van a suceder en el momento, en el continuo donde está sesionando la Asamblea Constituyente. Es decir, están eligiendo presidentes y al mismo tiempo está sesionando autoridades como presidentes, senadores, diputados. Y está sesionando la Asamblea Constituyente con el riesgo que siempre ha habido, por ejemplo, en la Argentina, si bien hay cláusulas que no se podrían tocar, que es el gran temor si la Asamblea Constituyente se declara soberana, porque es constituyente. Y finalmente,
lo que hay es un plebiscito de salida. La constituyente, la Asamblea Constituyente, tiene un periodo de sesión de 9 meses, con una prolongación de 3, eventualmente, que es probable que se lo tomen. Con lo cual tenemos 5 o 6 elecciones, venimos de 5 o 6 elecciones, 6 o 7, veremos porque hay que ver si hay segundas vueltas en algunos casos, pero es altamente probable que sí. Con lo cual tenemos un cronograma electoral extremadamente desgastante. Yo no sé si hay casos así en la historia reciente, a nivel global, a nivel mundial. Si yo tuviera que pensar en alguna situación semejante, y además en contexto de pandemia, es decir, es un cronograma que de por sí es temerario y encima hay pandemia. Es decir, hay que ver si se puede llegar a cumplir esto. Ya vimos que el plebiscito constituyente fue postergado por razones de pandemia. Si uno tuviera que pensar, no es para asustar, ¿no? Pero si uno tuviera que pensar una situación de recarga electoral, uno tendría que pensar en pocos casos y uno piensa en el caso que uno no quisiera tener en ningún país, que es el fin de la República de Weimar. Es decir, en el año 32 hubo 2 elecciones de parlamentarias para el Reichstag y una elección presidencial. Es decir, es un grado de inestabilidad y de incertidumbre institucional altísimo. Y venimos de un país que supuestamente, por lo menos para los argentinos, era un modelo de institucionalidad. De repente estalló todo y estalla con un nivel de incertidumbre muy alto. Ahora, tenemos este nivel de cronograma electoral y pensemos quién estaría dispuesto a participar en estas elecciones. Porque además, las elecciones en Chile no son, como el caso en la Argentina, no son obligatorias, son voluntarias, salvo el caso este del plebiscito, que veremos. ¿Quién está dispuesto a participar en 5 elecciones o 6 elecciones de acá a un año? Es una incógnita. Eso es solamente la parte institucional. Porque si vamos al mundo político real, nos encontramos con una situación que aumenta o que fortalece, depende cómo uno lo quiera mirar, o consolida el grado de incertidumbre. ¿Cuál es el grado de apoyo hoy en día en Chile a candidatos o partidos? Yo me he fundado en las últimas encuestas y en los últimos trabajos de investigación de Cademy y Criteria y el recientemente publicado informe de Latino Barómetro, ¿no? Entonces, las encuestas lo que hoy plantean es que la gran mayoría de los chilenos, eso surge de la última informe de Latino Barómetro, no votaría por partidos, sino votaría por candidatos, por figuras personales, no por partidos, ¿no? Sino por candidatos. Ahora, cuando vamos a las elecciones y los trabajos de campo ya van a aparecer ahora en una semana, 2, acá ya un mes antes de las elecciones seguro que hay encuestas. Si nos tomamos en los últimos trabajos de campo, de principios de febrero, que cerraron en principios de febrero, encontramos que las figuras políticas con mayor grado de potencialidad para ser votadas son Daniel Jadwe y Joaquín Lavín, pero ¿cuánto tiene de aceptación cada uno potencialmente? Y según los trabajos de Criteria, el 12%. Y si uno ve cómo se va distribuyendo la intención de voto, nos encontramos que lo que antes podía reunir el espacio político, que podía llamarse originalmente la concertación, o el espacio de centro-izquierda, en alianza básicamente con el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana originalmente, ese espacio está vacío. Entonces tenemos los principales figuras
elegidas o, digamos, consideradas en las encuestas, a Jadwe por la izquierda y Lavín centro-derecha. Y tenemos a Kast, y tenemos a Evelyn Matei, que se está peleando, intentando pelear con Joaquín Lavín la candidatura al centro-derecha. Y tenemos a Pamela Giles, por otro lado. Esas son las figuras con mayor aceptación hoy en día. Y lo que hay es un gran vacío en lo que era la concertación, lo cual está generando si uno tuviera las viejas categorías de Sartori, un polarismo polarizado, pero absolutamente fragmentado en la intención de voto. Es decir, esto es un escenario extremadamente incierto, porque al mismo tiempo el 76% aproximadamente de los chilenos prefiere votar por, no prefiere votar por un partido, perdón, no prefiere votar por un partido. Por lo tanto, ¿cómo se va a llevar a una convención constituyente cuando no hay partidos con grado de aceptación para tener una plataforma y qué hacer allí? Entonces, esto genera un grado de incertidumbre que para un observador de afuera es alto, es considerablemente alto. Ahora hay que esperar cuál va a ser la dinámica a partir de las sucesivas elecciones, porque además las sucesivas elecciones van cambiando las reglas de juego y van cambiando los supuestos que van a generar las elecciones posteriores. Y el final de la película estaría en principio en el primer semestre del año que viene, donde estaría el plebiscito de salida. También el plebiscito de salida es algo desconocido para nosotros, porque finalmente las constituciones terminan de redactar, el texto final se aprueba y a partir de ahí entra en vigencia. Tiene que volver a ser sometido a un plebiscito. ¿Qué pasa en el caso que la población no vote? Está obligatorio a votar, pero podría votar en blanco. No podrías marcar ninguna de las dos alternativas, que sí o que no. Entonces estamos frente a un escenario de incertidumbre. Creo que se me ha acabado el tiempo. Veo ya nuestras moderadoras ahí dispuestas. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la intervención del doctor Schwartz y damos la bienvenida a Magdalena Marbiliá. Ella es directora de la Red Cultural de la Universidad Gabriela Mistral, de donde ha obtenido licenciaturas en Historia y Ciencias de la Comunicación. Es máster en Educación de la Kingston University y vicepresidenta de la Cámara Chilena Australiana de Comercio. Bienvenida. Ahí está. Espérense que me salió una cosa aquí. Ya. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que yo voy a hacer un análisis más histórico, que es un poco la disciplina en la que yo me desempeño. Y mirando la larga duración, cuando sucedió lo que sucedió en octubre, a los pocos días, de hecho a los 2 días de que esto había sucedido, yo hablé de un término que muchos me miraron con asombro. Yo dije, esto es una revolución. Y muchos miraron y dijeron, ¿cómo va a ser una revolución? ¿No será un término demasiado exagerado? Pero la verdad es que coincidían muchas cosas. Yo había estado trabajando en un paper sobre los años 20 básicamente las reacciones post-revolución rusa que se habían dado principalmente en Europa después de la guerra, y había muchas cosas que coincidían. No era casual que esto fuese en octubre, de pronto el mes de octubre despertaba. No era casual tampoco la fecha en que se producía este levantamiento. Coincidían con fechas históricas que hacía pensar que esto era una revolución. Las revoluciones nunca han partido desde abajo. Las revoluciones siempre parten de arriba, son los ideólogos los que mueven y que llevan a realizar estas acciones. Y particularmente en todos los procesos revolucionarios, la Revolución Francesa en 1789, la Revolución Rusa en 1917 y otras tantas revoluciones, siempre había problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales, lo que yo llamo pasto seco, pero ese pasto seco no se incendia solo, sino que es incendiado.
Efectivamente, ahí uno junta lo que ya han planteado varios de los expositores hoy día. En Chile había muchas expectativas truncadas, particularmente porque Chile había tenido un desarrollo, un cambio en su modelo económico desde el gobierno militar en adelante, que había logrado cambiar la situación de Chile. Chile desde un comienzo, desde su historia republicana, ha vivido crisis de cada 40 años y parecía ser que esta vez, debido a la aplicación del nuevo modelo económico, habíamos zafado de nuestra crisis de cada 40 años, estábamos en el año 47, así que parecía ser que habíamos roto esa tragedia de Chile, de, como dice Aníbal Pinto para el año 1900, de ser un caso de desarrollo frustrado. Esta vez habíamos pasado esa vara. Pero efectivamente nuestro desarrollo se había visto truncado o frenado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con lo que efectivamente las expectativas de muchas personas que habían visto mejorar su situación de vida y que vivían endeudadas manejando la bicicleta hacia el futuro, vieron de pronto cambios en sus ingresos, por lo que estas expectativas cambiaron y no pudieron sostener su sistema digamos, de vida. Eso llevó a que la visión del futuro se viese complicada. Efectivamente, en Chile había un gran descontento social, principalmente un pasto seco, que ya se había manifestado en muchas cosas, digamos, desde, también lo han mencionado varios aquí, en los movimientos de los pingüinos, que habían tratado temas de educación, temas de salud, efectivamente el tema de las pensiones, siendo que nuestro sistema había sido muy admirado a nivel mundial, copiado a nivel mundial, nuestras cotizaciones eran muy bajas y mucha gente tenía pocas cotizaciones, por lo cual el sistema no necesariamente daba buenas pensiones, siendo que es y sigue siendo aún un buen sistema y podríamos decir modelo para muchos. Mientras Chile había avanzado hacia un lugar, muchos países que habían ido por el sistema de reparto habían comenzado a cambiar, porque efectivamente los sistemas de reparto y los sistemas de, digamos, de estado de bienestar son insostenibles cuando las pirámides poblacionales cambian, ya hay más viejos que jóvenes que deben sostener todo el sistema. Entonces, dicho todo eso, Chile estaba en ese, digamos, en ese proceso, en ese minuto, pero además había otros cambios importantes. Chile había vivido desde la vuelta a la democracia los mejores años, precisamente aquí varios hicieron mención a los gobiernos de la Concertación, en los cuales no solo no se cambió los cambios económicos, el modelo económico implementado en el gobierno militar, la Constitución de 1980, que después también había sido modificada, había ayudado a dar una estabilidad digamos, a nivel país para poder afirmar todos estos cambios, y ellos no solo no habían cambiado esto, sino que habían acrecentado y habían logrado una estabilidad y se habían logrado, sin duda, los mejores 30 años. Lo de la revolución se vio claramente en los primeros movimientos con las primeras consignas. No son 30 pesos, son 30 años. Esto evidentemente era un relato, no un dato, porque el dato dice que son los mejores 30 años. Sin embargo, el relato que se fue construyendo en el tiempo, que fue planteando que Chile era el país más desigual, cosa que no es cierto, que de alguna manera fue alimentando estas frustraciones que estaban principalmente en las clases medias, a nivel país, fue construyendo un relato que fue haciendo un caldo de cultivo para que el pasto estuviese aún más seco. Pero evidentemente que las praderas no se incendian solas. Este mundo de la concertación, o más bien el mundo posguerra fría, y más que posguerra fría, el mundo, podríamos decir, tras la caída del muro de Berlín. Nosotros en Chile volvimos a la democracia, precisamente el plebiscito fue el año 89, el mismo año que cayó el muro de Berlín. El año 90, que nuestra vuelta a la democracia, no había nada más de modé en el mundo que ser comunista. Y todos los comunistas y todas las izquierdas radicales se reinventaron. Y de pronto aparecieron vestidos de lobo, o más bien de lobo, pasaron a tener piel de oveja y pasaron a ser renovados, democráticos. Y por lo tanto se integraron y funcionaron muy bien durante los gobiernos de la Concertación. Pero efectivamente, para hoy, esas fuerzas cambiaron el rumbo. Podríamos decir que sí, la revolución bolivariana, por una parte, alimentó nuevamente al socialismo del siglo XXI con un nuevo ímpetu, con un ímpetu de reinventar el comunismo, un comunismo que estaba absolutamente de modé, que además cargaba con 150 millones de muertos en la historia, según el libro negro del comunismo, que es de la década del 90, por lo tanto, esa cifra podría ser hoy día considerada incluso mayor. Es más, no existe ninguna ideología que tenga más muertos en la historia que el comunismo. Eso de modé había cambiado, nuevamente
tenía un nuevo ímpetu que había vuelto a primar, y a través de la forma democrática, penetrando principalmente por la vía más bien gramsciana, y el concepto de la construcción, se habían apropiado de todas estas causas minoritarias para trasladar la lucha de clase desde lo macro a lo micro. Pero efectivamente fue penetrando la sociedad, y eso no es solo en Chile, eso se da en todas partes. Pero otras consignas que aparecieron en la revuelta llamaron la atención. Por ejemplo, letreros que decían: el neoliberalismo nace en Chile y morirá en Chile. Por lo tanto, este proceso, que no es chileno, es un proceso mundial, efectivamente tomó como conejillo de India a Chile. Y efectivamente la revuelta inició en Chile, y usando las formas democráticas se trasladó hacia la idea de pedir una asamblea constituyente. Efectivamente va a ganar el plebiscito de hacer una nueva constitución, lo que es una locura, desde una hoja en blanco, lo que es aún doble locura, y varios aquí lo han planteado, algo absolutamente inédito, y no solo inédito, absolutamente irracional, porque nunca, en ninguna parte, todas las cosas están mal. Es más, cualquiera que piense que todo está mal, que hay que cambiarlo todo, el único que está mal es aquel. Y por lo tanto, no reconocer la historia del país es algo complejo. Un gobierno que efectivamente está más preocupado de salvarse él mismo que de salvar al país, que está mucho más preocupado de todas las demandas que le puedan hacer por derechos humanos, y ahí vamos a ver que la trampa es perfecta. La trampa es perfecta en el momento perfecto, con el hombre perfecto, que precisamente ha demostrado no tener el coraje de hacer lo que debe hacer y lo que la ley le permite. La violencia se instaló en Chile, no solo en octubre del 19. La pandemia ha mantenido un poco, puso las cosas un poco en orden, pero nosotros hoy día seguimos viviendo en un mundo donde la violencia está instalada. Una de las cosas más importantes es que este proceso aseguró la violencia como un método de hacer política, porque aquellos violentistas que se movieron a través de la violencia física, no solo la violencia, porque hoy día se acusa de muchas violencias, pero efectivamente esa violencia física como un modo de hacer política se impuso en Chile. Y el presidente el 19 de noviembre llamó a todas las partes a un acuerdo. Hoy tenemos problemas serios en la Araucanía, que los tenemos desde hace mucho tiempo. En la Araucanía, en Chile, hay terrorismo, y efectivamente hay narcoterrorismo, y eso no se ha decretado estado de sitio porque el presidente está hasta aquí de que lo vayan a acusar de violador de los derechos humanos, y está mucho más preocupado de cuidar su futuro que de cuidar al país. No ha usado las cosas, digamos, que le permite la Constitución y la ley, no ha usado lo mínimo que se le exige a un Estado, que es garantizar el Estado de Derecho. En Chile hoy día no hay Estado de Derecho, y por lo tanto aquellos que violentan saben que los van a llamar a un acuerdo. Hoy mismo el presidente ha llamado, ayer de hecho, llamó a un acuerdo para pacificar la Araucanía. Este no es el momento de los acuerdos, este es el momento que el gobierno debería tomar orden. Por lo tanto, en Chile la violencia está absolutamente impuesta. Y el Partido Comunista, que es un 5% en Chile, no es más que un 5%, pero efectivamente ha aparecido otros sectores que se cambiaron y se fueron poniendo más radicales. El Frente Amplio son comunistas vestidos con otro nombre, pero no son otra cosa. Y efectivamente todos estos grupos unidos han llamado a rodear la constituyente con movilizaciones sociales, es decir, con violencia. Nosotros tenemos violencia todas las semanas, y aquí se habla y se ha utilizado políticamente los derechos humanos, porque los únicos derechos humanos son aquellos de los que se manifiestan. Pero hay que entender una cosa: el derecho a manifestarse se pierde en el momento que deciden delinquir y usar violencia. Y eso es lo que no se ha considerado. ¿Y dónde están los derechos humanos de todas las personas que han estado desde hace más de un año sin poder vivir tranquilo en lo que se llama la zona de sacrificio en nuestro país, que es precisamente lo que se denomina la Plaza Italia? Todas las semanas hay manifestaciones. Ya se anunció para marzo manifestaciones los lunes, el primer lunes por ser el superlunes, el segundo lunes por ser el Día de la Mujer, el siguiente lunes, y en fin. Por lo tanto, toda la violencia física ha empujado. Todo este proceso es un proceso creado, sí, planificado, bien orquestado, y de todas maneras tiene un componente internacional. Quien no lo ve así está sumido en el bosque y solo está viendo los árboles, y ha sido incapaz de ver el bosque. Agradecemos muchísimo la intervención de Magdalena Marbiliá, y ahora vamos a dar paso a un par de preguntas que tenemos del público que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Una pregunta es para el doctor Israel. Si puede explicar por qué en la gestión del presidente Lagos se aprobó el plebiscito de la Constitución de Chile.
En la época del presidente Lagos se adoptaron las decisiones que se consideraban que el documento de la Constitución de 1980 no era plenamente democrático. La primera era que tenía que ver con la posibilidad del mando político del país, encabezado por el presidente de la República, de pedirle la renuncia a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y varias decisiones de ese tipo. Lo que se le quiso dar con esta norma es darle un marco de gobernabilidad y de estabilidad a las decisiones que se habían tomado. Era un Chile que recién había salido de la transición. Era un Chile también hoy día donde hay un repensar el tremendo éxito que trajo consigo la concertación en sus gobiernos para sacar adelante al país y para darle todo este empuje y una red de tratados internacionales del tipo económico, incluyendo con Estados Unidos, que la tienen muy pocos países, y que fue lo que permitió, en buenas cuentas, el éxito en la campaña de adquisición para la vacunación para enfrentar el coronavirus. Esta red, en su minuto, esto fue recibido como un gran acontecimiento por la sencilla razón que hasta ese minuto se habían negado a cualquier tipo de reforma. Cuando se piensa en la radicalidad y el apoyo que ha tenido el tema de la Constitución, no hay que olvidar que en los mismos años en que se negaba el éxito que había tenido la concertación, que hoy día se reconoce, habían grupos políticos que fueron beneficiarios del sistema electoral binominal de aquel entonces, que se opusieron a todo tipo de acuerdo. Y eso permitió no solo la reforma constitucional, sino que quedara en la Constitución la firma del presidente Lagos y de todos sus ministros, y se quiso dar algo que en definitiva no quedó resuelto, porque había todavía un capítulo en la Constitución que indicaba que si se quería reformar no algunas partes, sino desde sus cimientos, no había otra forma que hacerlo a través de un plebiscito para mantener el principio democrático. Ello tuvo que ser reconocido en la propia reforma constitucional que ha creado toda esta confusión entre el proceso constituyente y el sistema electoral. Y ojo, algo que no alcancé a decir, por el mismo sistema de la regla electoral que predomina como todo sistema de ONU a la lista antes que a los candidatos que son electos y que permite el arrastre de aquellos que tienen muy pocos votos por aquellos que les sobran los votos hasta que dé la cifra repartidora por la cual es electo de acuerdo a los cargos que hay que elegir, puede darse algo totalmente inesperado. Evidentemente, el gobierno fue derrotado en este resultado de la Constitución, pero creo que sectores políticos, como la izquierda, cometieron un error de pensar que este 80% no era un rechazo al pasado dictatorial del país, sino era una aprobación del sector político que representaban. Entonces se han dividido en muchas listas. Y como se predomina una lista, la derecha que aparece derrotada con este 80%, lo más probable, aunque suene ridículo lo que estoy diciendo, es que sean sobre representados por la sencilla razón que fueron capaces de unirse en algún minuto entre las 5 candidaturas presidenciales que hoy día tienen la primera posibilidad de ser electa este año, en una sola lista, y por lo tanto van a ser beneficiarios de este sistema en torno a las muchas listas en las cuales fue dividida la oposición, y con lo cual la derecha podría asegurarse la regla de los 2/3, es decir, que tenga como única lista quizá el 40% de los votos, más allá, o de los representantes, más allá del tercio necesario para que con su visto bueno se apruebe cualquier medida de reforma a la Constitución. Eso nada más. Muchas gracias, doctor Israel. Hay otra pregunta para el doctor Sánchez Berzaín. ¿De qué manera la preferencia indígena de la que se habla en la Constituyente de Chile tiene precedentes regionales? Este proceso constituyente que se ha discutido en el foro tiene algunas características que hay que resaltar.
Primero, es un proceso de reforma total de la Constitución, y aquí en esto quiero insistir, reponiendo la disposición de la Constitución que se señala como dictatorial de Pinochet, que establecía el plebiscito. Lo ha aclarado el doctor Israel en la anterior pregunta, explicando muy claramente que lo que se hizo el año 2005 con la reforma constitucional firmada por el presidente Lagos fue quitarle a la Constitución de Chile las disposiciones que eran dictatoriales y le quitaron el plebiscito. Y ahora, por presión de violencia política, de violencia pública, se lo han repuesto. Lo segundo es algo que yo quiero anotar con gran precisión. No se pueden solucionar problemas sociales o problemas de convulsión política liquidando la Constitución. Todo lo contrario. La Constitución, que es la ley de leyes, que es la que marca el sistema del Estado de Derecho, es el mecanismo para que a través del respeto a los derechos humanos, del respeto a las libertades fundamentales, de la vigencia del Estado de Derecho, de la división e independencia de poderes, se mantenga la estabilidad social, el orden público y se haga cumplir la ley. Porque Estado de Derecho quiere decir básicamente que nadie está por encima de la ley. Y aquí se ha demostrado que grupos violentos se han puesto por encima de la ley, han hecho la ley al precipitar una reforma constitucional que le devuelve a Chile el plebiscito, y están llevando adelante un proceso en el que no se sabe qué será la ley porque están trabajando sobre una hoja en blanco. Y tercero, en ese contexto, y la pregunta vale para eso, la participación indigenista o indígena en el nuevo proceso de constituyente de Chile es la herramienta que ha usado y que usa el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en la propia Cuba, en Nicaragua. Yo quiero decirles que la constitución del Estado plurinacional, esa constitución falsificada en Bolivia, que ha suplantado a la República de Bolivia y que trata de destrozar la nación boliviana, establece un sistema de designación, no de elección, de representantes nacionales con el título de indígenas y originarios, que son la cuota fascista, porque ese es un sistema fascista en un sistema que hace rato ha dejado de ser una democracia y que participa de lo que llaman la Asamblea Nacional o el Poder Legislativo. Yo espero que Chile no llegue a eso, pero el hecho de que en la Asamblea Constituyente de Chile haya un sistema de preferencia para lo que llaman indígenas, con un sistema de discriminación positiva, para ponerlo elegantemente, es la repetición de lo que se ha hecho en Bolivia, Ecuador y Venezuela, por esto que los chilenos no quieren aceptar, que están penetrados de una u otra manera por una conspiración transnacional que ha incendiado Chile y que los está llevando a trabajar sobre una hoja en blanco, un plebiscito que no es el mecanismo, insisto, para solucionar ni los problemas sociales ni los problemas políticos. Muchas gracias al doctor Sánchez Berzaín. A continuación, vamos a continuar y concluir con las palabras del presidente del Inter-American Institute for Democracy, Tomás Regalado, quien fue alcalde de Miami durante 2 periodos, exdirector de Radio Televisión Martí, es periodista con vasta experiencia nacional e internacional en varios medios de comunicación. Cubrió guerras civiles como las de Angola y Mozambique. Actualmente mantiene su programa en Mega TV y es un verdadero referente en el periodismo en Miami y los Estados Unidos. Bienvenido. Muy buenas tardes, noches y muchísimas gracias a este panel de lujo que hemos tenido en la tarde de hoy. Una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es la costumbre de este instituto de usar los medios del Zoom y el Skype para poder realizar estos eventos semanales. Porque el trabajo que cuesta traer en tiempos normales
a decenas y decenas de personas, que este auditorio se repletaba, usted doctor se recuerda de eso, pues es ahora logrado a través de los medios tecnológicos. Pero lo importante es que estos medios tecnológicos están abriendo una pequeña ventana. La ventana de nosotros es pequeña, pero es ventana y es pequeña para que los pueblos de la América Latina que están atravesando por momentos realmente difíciles y quizás no lo saben, como se ha dicho aquí en la tarde de hoy, tengan la posibilidad de oír a mentes claras, a personas que le están diciendo la verdad de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que puede pasar. En los Estados Unidos hay una frase que usan mucho en la política norteamericana y sobre todo en la industria. En inglés es "If ain't broken, don't fix it". Si no está roto, no lo trates de arreglar. Y la verdad del caso es que, doctor, nosotros hemos estado muchos años acá admirando a Chile, admirando el modelo de Chile, orgullosos del modelo de Chile. Incluso como ciudad hicimos la hermandad con Santiago de Chile y fue la gran noticia porque nos habíamos hermandado a un país organizado, a un país del que todo el mundo tenía muchas cosas buenas que decir. No está roto y ahora lo quieren arreglar. Y yo creo que lo que ustedes han escuchado debe ser multiplicado a través de las plataformas sociales de ustedes, a través de este mismo instituto, para que muchas personas en Chile que quizás están preocupadas con el diario vivir se den cuenta de que se están jugando no solamente su presente, sino el futuro de ustedes y de sus hijos y de sus nietos. Una vez que la izquierda, como bien se decía, disfrazada, logra penetrar las instancias gubernamentales, créanme, la experiencia de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua, de Venezuela, nunca la van a soltar. Tengan todos muy buenas noches y le paso a nuestra moderadora María Fernanda Egas. Muchísimas gracias por sus palabras, Tomás Regalado. Con estos valiosos aportes damos por concluido el Foro Constituyente en Chile, con el cual queremos contribuir al análisis de este importantísimo evento para la región. Estas fabulosas exposiciones quedan a disposición del panel y del público en el enlace de YouTube. Los invitamos a que nos acompañen en los próximos foros del Inter-American Institute for Democracy y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muy buenas noches.